Historia, tradición, fútbol, pasión. Así, con esas palabras es como podemos describir a la sede del Mundial 2026, pues está organizada por dos países que ya tienen experiencia en esos rubros y complementado con una de las potencias económicas mundiales que empieza a adentrarse en fútbol. México y Estados Unidos, como sabemos, son las dos selecciones más fuertes que existen en el norte de América. Se encuentran en una competencia constante por los títulos de la región, ya sea en torneos de clubes o en selección, lo que ha provocado una constante evolución en el desarrollo de los torneos locales. Por su parte, Canadá es la nueva invitada a esa competencia. Desde hace unos años a la fecha, cuentan con una selección joven que ha sabido obtener un lugar de respeto en cada una de las competiciones. Aún no ha podido levantar un título, pero con el ritmo al que va avanzando, no tardará en causarle un dolor de cabeza a alguno de los dos grandes del área. Como podemos ver, el Mundial será organizado en un área que se encuentra más que preparada para eso, pues sus ligas se mantienen en constante crecimiento, aunado a la infraestructura que han creado últimamente, sin olvidar la experiencia que tienen en cuanto a organización de este tipo de eventos. Recordemos que México ha sido organizador de 2 mundiales, y no cualquiera. Se dice que han sido los 2 mejores mundiales de la historia, pues en cada uno de ellos se consagraron las 2 máximas estrellas del fútbol mundial. En 1970 Pelé se convirtió en rey, mientras que en 1986 Maradona encaminó al albiceleste a levantar su segundo título mundial. Por su parte, Estados Unidos tuvo la oportunidad de revelarle al mundo que estaba más que listo para convertirse en un competidor más en el fútbol. En 1994 organizó la Copa del Mundo, innovando en estadios y tecnología en transmisión televisiva. Canadá es el nuevo miembro poderoso en el fútbol de Norteamérica. Con su inclusión en la MLS, ha tenido que levantar verdaderos gigantes para albergar los partidos de fútbol, que realmente son inmuebles de primer nivel. ¿Te gustaría saber más sobre los estadios que albergarán el Mundial de 2026? Quédate hasta el final del video y no olvides suscribirte a nuestro canal, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y ya que estamos por acá, dale un clic a la campanita. Esto es Conectando Fútbol. Bienvenidos. Como sabemos, el Mundial de 2026 será organizado por 3 países, Canadá, Estados Unidos y México. Las 3 consideradas potencias económicas del área y 2 de ellas potencias mundiales, lo que nos lleva a pensar que podríamos estar en la antesala de uno de los mejores mundiales mejor organizados. Pero, ¿qué nos hace pensar eso? A diferencia del Mundial de Qatar, estos 3 países tienen ligas bastante competitivas, que han demostrado un crecimiento exponencial en los últimos años, y para lograr este tipo de crecimiento, no solo se considera tener equipos que jueguen bien al fútbol. Para ello se debe contar con infraestructura que respalde el trabajo. Y no será fácil, pues el formato del Mundial no será el mismo, pues habrá un aumento de 32 a 48 selecciones, lo que aumentará el número de partidos de 64 a 80, por lo que se necesitarán más sedes. Se tienen contempladas 16, de las cuales 11 estarán en Estados Unidos, 3 en México y 2 en Canadá. Algunos podrían mencionar que es el Mundial de Estados Unidos cediendo algunos partidos a sus vecinos. ¿Crees que Estados Unidos utilizó a México y Canadá para quedarse con la sede del Mundial? ¿Crees que México y Canadá por sí solos podrían organizar un Mundial de fútbol? Nos hacemos estas preguntas porque, como sabemos, los mejores estadios que tiene la sede principal del Mundial, Estados Unidos, no son para su liga de fútbol, la ya conocida Major League Soccer, MLS, pues sus mejores inmuebles están destinados al fútbol americano y al béisbol, los 2 deportes más populares del país de las barras y las estrellas. Pero revisemos las 16 sedes que corresponden a los Estados Unidos. Seattle, ciudad ubicada al noroeste del país, y el estadio que tendrá el honor de albergar el Mundial es el Lumen Field, hogar de los halcones marinos de la NFL, y el Seattle Sounders, de la MLS. El estadio abrió sus puertas en 2002 y tuvo un costo de $360 millones. Cuenta con la capacidad para albergar a 69,000 personas. Con un diseño especial, logra engrandecer los sonidos, convirtiéndolo en el estadio más ruidoso del país. Tiene un techo panorámico, pero con las gradas siempre techadas, por lo que los aficionados que estén ahí no tendrán que preocuparse por la lluvia. El estadio albergará partidos de la fase de grupos y se dice que puede ser sede de un partido de cuartos de final. Levi Stadium, ubicado en la espectacular California, y es la casa de los 49ers de San Francisco. Es un estadio que, a pesar de albergar al equipo de San Francisco, se encuentra ubicado a 65 kilómetros de la ciudad, por lo que se debe hacer un viaje largo para llegar al inmueble. Tiene una capacidad para albergar a 70,000 almas. Recién inaugurado en 2014 y tuvo un costo de más de $1,200 millones, que en el año en que abrió sus puertas se consideró el más moderno del mundo. Utiliza casi 2,000 metros de paneles solares, por lo que es bastante ecológico. También cuenta con un sistema de reciclaje del agua de lluvia para cubrir las diferentes necesidades del estadio. Se tiene pensado que el estadio albergue partidos de la fase de grupos y una semifinal. En el mismo California nos encontramos con otro de los estadios que serán sede, pero en Los Ángeles, la ciudad de las estrellas. Pero en esta ocasión el Rose Bowl o el Estadio de las Rosas, que ya albergó una final del mundo en 1994, no estará considerado. Su lugar lo tomará el SoFi Stadium,
casa de los Rams y Los Ángeles Chargers de la NFL con capacidad para 70,000 personas, expandible hasta 100,000 lugares. Es el estadio más nuevo de las 16 sedes del Mundial, pues fue inaugurado en 2020 y tuvo un costo de $5,000 millones. Cuenta con la pantalla LED más grande del mundo de 360 grados de proyección y 6,000 metros cuadrados de tamaño. Techo de cristal que no es retráctil, pero permite que entre la luz y hacer proyecciones durante la noche. Los costados son abiertos, lo que permite tener un sistema de ventilación natural evitando que se acumule el calor. El campo de juego se encuentra a 30 metros por debajo del suelo, lo que le permite tener una visibilidad impresionante. Se piensa en que este estadio tenga la sede inaugural o la final del certamen, pero todavía no se confirma. Texas A&T Stadium, casa de los famosísimos Vaqueros de Dallas. Con la mayor capacidad de todos, puede albergar a 92,967 personas. Inaugurado en 2009 y tuvo un costo de $1,300 millones, techo retráctil y pantalla de más de 50 metros de largo. De la misma forma que en el SoFi Stadium, se busca que este gran inmueble sea sede de la gran final. Nos quedamos en Texas, pero ahora revisamos el NRG Stadium, ubicado en la ciudad de Houston, casa de los Tejanos de Houston de la NFL. Tiene capacidad para 72,220 personas, inaugurado en 2002 y tuvo un costo de $450 millones, siendo el primer estadio de la NFL en tener techo retráctil. Se piensa que este estadio podría albergar partidos de la fase final. Kansas City Arrowhead Stadium, casa de los Jefes de Kansas City. Cuenta con una capacidad para 76,640 personas. Es el estadio más viejo que se utilizará en Estados Unidos, pues fue construido en 1972 con un costo de $43 millones, aunque no es el mismo estadio de los años 70, pues en 2010 tuvo remodelaciones de más de $450 millones. Atlanta Mercedes-Benz Stadium, casa del Atlanta United de la MLS y Falcons de la NFL. Inaugurado en 2017 y costó $1,600 millones, capacidad para 75,000 personas, pero se buscará reducir a 65,000 para el Mundial de 2026, para mayor comodidad de los espectadores. Tiene techo retráctil de 8 triángulos que simule el lente de una cámara. También cuenta con una pantalla de 360 grados. Buscarán que sea sede de por lo menos una de las semifinales del campeonato. Miami, Florida Hard Rock Stadium, casa de los míticos Delfines de Miami de la NFL. Inaugurado en 1987 y tuvo un costo de $120 millones. Para el 2015 tuvo cambios, para que se pudiera mantener en los grandes eventos con capacidad para 67,518 espectadores. Se tiene pensado que el estadio albergue partidos de cuartos de final. Philadelphia Lincoln Financial Field, casa de las Águilas de Filadelfia. Inaugurado en 2003 y costó $550 millones. Tiene capacidad para 69,328 personas. Y fue sede de la final de la Copa Oro de CONCACAF. El 30% de la energía de este estadio es renovable, pues cuenta con tecnología de paneles solares y energía eólica. Se busca que el mítico inmueble albergue partidos de cuartos de final. New York MetLife Stadium, casa de los Gigantes de Nueva York y de los Jets. Cuenta con capacidad para 82,500 personas. Inaugurado en 2010 y costó $1,600 millones. Cuenta además de los asientos con 200 palcos de lujo. Se busca que el inmueble albergue la final del Mundial. Boston Gillette Stadium, casa de los Patriotas de Nueva Inglaterra y del New England Revolution. Inaugurado en 2002 y costó $325 millones. Cuenta con capacidad para 70,000 personas. Se encuentra a 50 kilómetros de la ciudad de Boston y se busca que llegue a ser sede de una de las semifinales del torneo. Impresionante lo que nos ofrece Estados Unidos en cuanto a capacidad de estadios. ¿Cuál crees que es el más importante de los 11 inmuebles? Ahora pasemos a México, el país con más historia futbolística de los tres. En esta región habrá 3 sedes mundialistas. Revisemos una por una. Estadio Azteca, ubicado al sur de la Ciudad de México y es la casa club del América y de los partidos de local de la selección mexicana. Tiene capacidad para albergar a poco más de 87,000 personas. Antes su capacidad era para 114,000 personas, pero por la modernización del inmueble se redujo. En el 2026 se convertirá en el primer estadio en ser sede en 3 mundiales diferentes. Inaugurado en 1966, es el estadio que ha sido testigo de la consagración de los 2 jugadores más grandes de la historia. También ha sido testigo de partidos memorables en los mundiales y su pasto lo han pisado las mayores estrellas del mundo. Es muy poco probable que se juegue la final en ese inmueble. Lo más seguro es que se albergue un partido de cuartos de final, aunque muchas personas no están muy de acuerdo con esa decisión, pues es uno de los templos sagrados del fútbol mundial. Monterrey, Estadio BBVA Gigante de Acero, casa de los Rayados de Monterrey. Vio la luz en el año de 2015 y tiene capacidad para 53,460 personas y costó $250 millones. Es el estadio que tiene las gradas más cerca del campo de juego, a solo 9 metros de distancia. Se buscará que el inmueble sea sede de un partido de octavos de final.
Guadalajara, Jalisco, Estadio Akron, casa de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Inaugurado en 2011 y tuvo un costo de $200 millones. Tiene capacidad para 46.355 personas. Es un estadio que está cubierto totalmente por pasto, lo que ayuda a mantener la temperatura fresca dentro del inmueble. Se buscará que pueda albergar un partido de octavos de final. Impresionante lo que también ofrece el país azteca. ¿Crees que la final se debería jugar en el mítico Estadio Azteca? Por último, revisemos las dos sedes del país de la hoja de maple, Canadá. Vancouver BC Place. Fue inaugurado en 1983 y costó $250 millones. Una de las remodelaciones más significativas fue la instalación de un techo corredizo. Tiene capacidad para 54.600 personas. Podría ser considerado para el partido inaugural. Toronto BMO Field, casa del Toronto FC de la MLS. Es el estadio más pequeño que albergará partidos del Mundial. Tiene una capacidad para 40.100 personas. Se buscará que tenga un plan de remodelación para extender su capacidad a 45.000 almas. Inaugurado en 2007 y costó $77 millones. Un dato curioso es que podría convertirse en el mundial con mayor asistencia en la historia, superando el mundial de 1994. Pues si hacemos la suma de la capacidad de los estadios, nos daremos cuenta de que habrá un poco más de 1 millón de espectadores. ¿Cuál es el estadio con mejor diseño? ¿Dónde te gustaría que jugara tu selección? ¿Crees que el mundial se debió hacer solo en Estados Unidos? Déjanos tus respuestas, te leemos. Por lo pronto nosotros ya nos tenemos que despedir, pero no olvides dejar el pulgar arriba. ¡Hasta pronto!